y le decía, le adelantaba que tenemos una segunda mesa de diálogo y me da mucho gusto, estoy muy orgulloso de tener a dos importantes voces aquí en Sin Censura. Saludo a Cristian Nader, al historiador Cristian Nader. Tenía mucho que no te saludaba, querido Cristian. Gracias por acompañarnos y por hablar sin censura. No, gracias a ti por invitarme, un placer estar y un saludo a todas las personas que nos ven. Claro que sí, y también saludo al buen Juaco, a Joaquín Ortega, al internacionalista, analista político Joaquín Ortega. ¿Cómo estás, Joaquín? También a ti tenía mucho que no te saludaba. Así es, Vicente, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí en Sin Censura nuevamente. Oigan, a ver, déjenme iniciar. A ver, ¿por dónde le entramos? Por Alberto Peláez, el vocero de las compañías españolas, que viene a jugarla de periodista, pero que casi le llora al presidente porque deje robar, aunque sea tantito, como lo hacían antes, que antes era muchito. ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo le va a López Obrador en este escenario internacional de jalar los hilos? Desde tu perspectiva, por ejemplo, Cristian, inicio contigo, con declaraciones como la de en México ya no se vale robar o ya no se puede robar y que no es tierra ¿de qué dice el presidente? De conquista, con el mensaje incluso que envía a España de lo de las disculpas y que ni siquiera le respondieron. ¿Cómo ves esto, Cristian? Se juntaron como en la coyuntura dos procesos contra dos naciones, la nuestra, por supuesto, y también en contra, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Tal vez no recuerden, algunos no recuerdan, Alberto Peláez estuvo durante años sirviendo en Televisa, no sé si lo haga tal vez repentinamente. Un personaje, ¿ya no? Ya un no. personaje muy conectado con tanto la élite mexicana como con la élite española, incluso con la corona. Y precisamente hay que recordar también una de las primeras acciones y declaraciones de López Obrador antes y inmediatamente después de llegar a la presidencia fue de las disculpas que España debería de ofrecer. Ahí creo que no al pueblo mexicano como tal, no al Estado mexicano, sino más bien a distintas disculpas a muchos pueblos, algunos desaparecidos, exterminados, y otros que aún perduran por los abusos cometidos durante 300 años, ¿no? En esta coyuntura llega este sujeto, Alberto Peláez, y dice que podrían espantar las inversiones concretamente de españoles en tierras mexicanas por este proceso que pide López Obrador que se inicie, ¿no? Y si tomamos en cuenta que en este año, bueno, en un mes se conmemoran 500 años de la destrucción de México Tenochtitlan. Entonces, bueno, en primer lugar hay que sentar una cosa. En este momento México es el noveno país en todo el mundo que recibe más inversiones extranjeras. Y por primera vez desde hace 21 años se ha roto un récord histórico de inversiones extranjeras. Eso no está en peligro. Más allá de esto, están haciendo una especie de cabildeo todas estas personas. Ahora tocó que mandaran a Alberto Peláez, que tenía, yo francamente, por lo menos 20 años de que no lo veía en una pantalla, justamente para denunciar que está provocando como una especie de cisma, como si las relaciones entre Madrid y México fueran excelentes a nivel, digamos, social. A nivel económico lo han sido. Recordemos que algunas de las grandes empresas españolas, por ejemplo, bancos, por ejemplo, ¿no? BBVA, Santander, pues ganan millones en México y siguen haciéndolo y sus procesos no están en peligro. Lo mismo ocurre con las energéticas, ¿no? Tenemos el caso de Iberdrola, de Fenosa y algunos magnates hoteleros. ¿Qué ocurriría, digamos, si estos dos bancos deciden irse de México? Pues tan fácil, se nacionalizan otra vez, ¿no? Sería un proceso larguísimo, pero podría ocurrir. Y obviamente no van digamos, a renunciar estos dos grandes conglomerados bancarios a la gran riqueza que expolian de México y de los trabajadores concretamente, no solo a través de la banca, sino también de afores, de inversiones más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, pues es que si vemos lo que son las mañaneras, cada día es prácticamente un show y es una pasarela que van pasando esperpentos de todo tipo y ahora le tocó a este sujeto, Alberto Peláez, que justamente va a reclamar de este perdón que deberían exigir los pueblos originarios. Muchos ya lo han hecho, por cierto, ¿no?
hay cartas firmadas del pueblo purépecha, del pueblo otomí, de los hablantes de náhuatl en México, que piden a España ofrecer unas disculpas por lo que han hecho. Y tampoco no es tan lejano, porque por ejemplo hace 4 o 5 años, si no me equivoco, la corona y el gobierno español le ofrecieron perdón a los sefardíes expulsados en 1492, después de la caída de Granada, a los judíos sefardíes. Entonces, de que hay precedentes, hay precedentes. Más allá de esto, me parece obvio lo que están haciendo. Veremos qué personaje se avecina después a la mañanera, ¿no? Porque si están desterrando a Alberto Peláez, pues no sé qué venga después. Dicen, Joaco, que el periodicazo hubiera sido menos seco si se hubiera puesto Alberto Peláez así en su pose para reportar, pero en ese sentido, pues yo pregunto si los grandes periodistas de México van a preguntar si este es uno de los que recibe 200,000 pesos por planteamiento. Ya ves que tanto han criticado a independientes, a youtuberos, dicen y vuelven a decir, pero sin pruebas. Pero yo, este es lo más cercano que he visto a un cabildeo en plena mañanera, el de Alberto Peláez, que funcionó como vocero. ¿O cómo la viste tú, Joaco? Es muy interesante lo que dices, Vicente, porque si bien parece un cabildeo, tenemos que recordar que la política exterior española va íntimamente ligada con la penetración de sus negocios privados. Vamos a ver nada más el ejemplo de Venezuela. ¿Por qué de repente la corona, los medios, todo mundo en España está muy atento a lo que pasa en Venezuela, lo que dice Maduro y sobre los derechos humanos? ¿Será humanismo que viene de parte de una corona que encierra a personas porque cantan un rap que critica al rey? Pues difícilmente. Es porque Venezuela hizo el esfuerzo gigantesco de renacionalizar recursos estratégicos y lastimó así las pretensiones y los negocios de empresas españolas que tenían apostada una buena inversión ahí. Lo mismo con México. Cristian lo dice claramente, en gobiernos anteriores había un maridaje entre el gobierno mexicano, la burguesía local y los negocios españoles. Vaya, tuvimos a un secretario de Gobernación que era español y que estaba ligado precisamente a este tipo de familias, a este tipo Gallego. de negocios, gallego particularmente, muy bien. Y pues cuando la relación cambia, Alberto Peláez, que además no hay que dejar de lado el valor de la nostalgia, el valor de una voz autorizada, era de estas voces que estaba con Sabludovsky, que estaba en algún tiempo de los grandes micrófonos de la radio en México y en España. Entonces no hay que pasar eso por alto y llega como vocero, no tanto de las empresas, pero sí también llega como vocero de la política exterior española, y haces bien en notar el tono un poco lastimero, un poco suplicante a López Obrador, y por supuesto la respuesta a mí me parece magistral, la carta, cuando lee la carta, pero señalando también la soberbia con la que fue recibida, la burla. Esto viene también aparejado con una andanada de críticas hacia López Obrador en la televisión española. Si ustedes tienen parientes en España, si ustedes viven ahorita en España, nos ven desde allá, lo saben perfectamente. La única información que ven los españoles sobre López Obrador son menciones negativas, y esto también tiene que ver con que los medios en España son parte del conglomerado empresarial de las empresas energéticas. Todo es una política que, bueno, a mi parecer es un poco miope dejar de lado ciertas relaciones geopolíticas nada más por el negocio, por dejar que tus empresas entren y penetren y dominen un mercado extranjero. Pero aquí las inversiones, como bien dijo Cristian, no están prohibidas. Aquí, al contrario, qué mayor certidumbre que la ley, qué mayor certidumbre que ser tratado como un igual en todos los casos, y no tener una posición privilegiada porque eres amigo del presidente o que te den una patada porque no lo eres. Eso es especulativo, y a veces hay cierto capitalismo que en realidad crece en esa especulación. Pero aquí ya no. El mensaje del presidente es muy claro: ya no pueden venir a robar. Es bienvenida la inversión, pero no es bienvenido el latrocinio ni tampoco la soberbia. Decía Antonio Machado
Castilla la Vieja, antes dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Joaquín, Cristian, pues ya que se va a poner sabroso, les pregunto, ¿cómo han visto el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema Cuba? Que además yo lo considero muy congruente porque muchos que critican piensan que somos pendejos, los ciudadanos de a pie. México incluso votó a favor de levantar el embargo, el bloqueo a Cuba en la ONU. Es más, solo dos, si recuerdo bien, solo dos países votaron en contra de levantar el bloqueo: Israel y Estados Unidos. Todo el escenario, todo la baraja de países pide que se levante el bloqueo, y eso es lo que dice el presidente en el tema de Cuba. Creo yo que no se mete aquí en izquierdas, derechas, comunismo, capitalismo, dictadores, presidentes, pero hacia allá están arrastrando a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo han visto ustedes el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, que pues hoy nos tiene pues tan ocupados en estos temas, Cristian? Perfectamente bien y muy responsable con respecto a la política que se ha llevado basada en la doctrina Estrada. Y aquí menciono nuevamente lo de la coyuntura, ¿no? La historia, por ejemplo, del show que hizo Alberto Peláez en la mañanera es muy parecido a las críticas que surgen históricas en contra del gobierno cubano, porque, por ejemplo, cuando viene la Revolución Cubana, cuando triunfa en el 59, muchísimos de los grandes terratenientes cubanos, productores azucareros, esclavistas además, extraoficialmente, azucareros, por supuesto tabacaleros, etcétera, tenían la doble nacionalidad todavía, seguían siendo cubanos y españoles. Y España perdió miles de millones de dólares por indemnizaciones a la población porque se nacionalizaron. Y es muy parecido al caso mexicano, ¿no? Ahora bien, concretamente lo que hace López Obrador pues es totalmente consecuente y va de la mano también de lo que hicieron otras más de 180 naciones, porque se votaron en la Asamblea de Naciones Unidas para ver justamente si se puede, quién está en contra de este embargo, bloqueo ilegal, genocida que lleva más de 6 décadas. Curiosamente fue un solo país el que se opuso, digo un solo país porque no reconozco al intencionista como un país y a fin de cuentas es parte de Estados Unidos, ¿no? Y más allá de esto refleja que es una política global en contra de este embargo, ¿no? Y curiosamente, este proceso que se realiza, esta ofensiva digital mediática en contra de Cuba, ocurre 2 semanas después, menos de 2 semanas después de esta votación. Obviamente es para ensombrecer esto y nuevamente crear un tema de tensión ante protestas de grupos minúsculos en la isla y que esto no se refleja como en un cambio generalizado que el pueblo cubano. De hecho, el pueblo cubano salió a las calles a defender la revolución, que la revolución continúa, ¿no? Han sido días bastante por cierto, centrados en Centroamérica y en el Caribe con respecto a las agresiones, no solamente de Estados Unidos, sino también en unísono las distintas potencias europeas, ¿no? Concretamente España, porque también de España salieron, por ejemplo, la población de exiliados de la burguesía cubana desde hace 60 años en España, también cantando que se libera Cuba, y ya saben, esta sarta de mentiras, ¿no? Entonces, más allá de esto, hay que recordar que el único enemigo que empobrece precisamente al pueblo cubano es Estados Unidos, y es este bloqueo precisamente el que ha tratado de estrangular al país isleño durante más de 6 décadas, ¿no? Y a pesar de ello, La Habana y el Estado cubano es una punta de lanza en educación, en salud, en tecnología, en ciencias, etcétera, ¿no? Es un polo de resistencia y es lo que Estados Unidos no puede tolerar, que en pleno siglo XXI existe una potencia a pocos kilómetros de su costa que desafíe el imperialismo estadounidense, ¿no? Y López Obrador, pues perfectamente bien, ¿no? Claro, hasta el punto donde un gobierno que también sigue metido en la democracia liberal puede hacer, ¿no? Estamos opuestos a esto, las cosas deben de cambiar y muy consecuente con lo que el mundo entero pide. Y yo no considero justamente, por supuesto, el peso de Estados Unidos es absoluto. ¿Por qué? Por el unilateralismo y excepcionalismo y el imperialismo estadounidense. A pesar de que el mundo entero vote en contra de este embargo, Estados Unidos, por el simple y sencillo hecho que tiene cercado a Cuba y es una potencia nuclear, no lo pueden desafiar. Sin embargo, la voz de México nuevamente se hace presente
después de 2 décadas terribles en política exterior, y con un país que no estamos hermanados desde hace pues prácticamente 500 años, ¿no? Recordemos el show oprobioso de Vicente Fox del Come si te vas a Fidel Castro, ¿no? En Monterrey. Así es. Te escucho, Joaco. Pues es muy interesante lo que dice Cristian. Efectivamente, la comunidad internacional, como se está probando en este momento, está muy, muy lejos de ser una democracia. La única ley que es de hierro en derecho internacional es que el más fuerte puede doblar todas las leyes. Esto se prueba en ese momento. También anota y lo dice muy bien, es coyuntural. Ha habido un foco en el Caribe en las últimas semanas, en Haití, en Cuba en particular, y la estrategia ha cambiado. Cuando antes mandaban mercenarios armados en Bahía de Cochinos, ahorita la estrategia parece híbrida, parece algo similar a lo que ocurrió en Bielorrusia, algo similar a lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Una guarimba en el malecón de La Habana. Por otro lado, también ocurre, como también anota bien Cristian, una coincidencia. Esto sucede también cuando empieza a desarrollarse la vacuna cubana y amenazan con acaparar cierta parte de un mercado cautivo que hasta ahora los Estados Unidos habían mantenido más o menos protegido con su estrategia de acaparar vacunas a lo largo del mundo. Esta estrategia lo que pretende hacer es reactivar una economía que ahorita empieza a dar muestras de verdadero deterioro con una inflación insostenible, y trata de sacar divisas de otros lados. Todos nuestros compatriotas que fueron a vacunarse a Estados Unidos fueron a gastar su dinero bien ganado en empresas mexicanas con el sudor de su frente, y dejarlo en Estados Unidos a cambio de lo que fue básicamente un saqueo. Cuando Cuba amenaza con quitarles ese mercado en Sudamérica, bueno, pues hay una reacción inmediata, y repito, es híbrida. Se está buscando una zona gris en donde una agresión y una oposición no tengan una diferencia tan clara, y donde una acción de represión es necesariamente vista como una violación imperdonable y que requeriría una respuesta internacional. Sin embargo, acabamos de ver en Francia o en España cómo se mutila, se le saca los ojos a los manifestantes, y por supuesto la reacción ni de la prensa internacional ni de la comunidad internacional ha sido equivalente. Repito, no es una democracia y no es un campo de juego parejo. Si alguno tiene que salir corriendo o si tenemos que salir corriendo, díganme, porque sé que tienen muchos compromisos y les quiero agradecer por su generosidad, pero déjenme plantear esto. El capitalismo pospandemia o en plena pandemia. Que alguien me explique cómo es que los ricos son más ricos en pandemia y estamos paleando con esto en el mundo. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué tanto es ser rico? ¿Qué tantos millones necesitas? Hablo de los Elon Musk, en México los que ya hemos mencionado siempre, los Salinas Pliego, que son cada vez más mezquinos, por cierto, en sus señalamientos públicos, en sus declaraciones públicas. Háblenme de esto. Ustedes que los he escuchado y quiero que hablemos de eso para la audiencia de Sin Censura. ¿Hacia dónde vamos, Cristian Nader, Joaco? ¿Hacia dónde vamos con estos que lucran y siguen lucrando, y los pobres que, pues sí, cada vez somos más pobres? ¿Hacia dónde va? Sí, bueno, el capitalismo planetario, el sistema mundo capitalista, generalmente en las crisis, digamos, económicas, que en sí el capitalismo es la crisis, hay como 2 posibilidades. Una, ir en contra del capitalismo, o sea, una revolución, una revuelta en contra del sistema económico y social dominante. O bien, como está ocurriendo a nivel global, a nivel planetario, es que el capitalismo se reestructure, y ahora por eso vemos a personajes como Jeff Bezos de Amazon, que en esta pandemia, precisamente por los mismos hábitos de consumo que se han modificado, por lo menos en los países
epicéntricos, llámese Estados Unidos en Europa, pues la gente no podía salir. Entonces pedían todo a domicilio. Esto hizo que su fortuna de por sí ya era obscena se exacerbara, ¿no? Y sumado a esto está la explotación de los trabajadores. Estoy citando el caso de Amazon porque es el más presente, ¿no? La explotación de los trabajadores trabajando de 14 a 16 jornadas que no pueden ir ni siquiera al sanitario. Y no nada más en consumo, sino también en producción, ¿no? La producción, mencionaste ahorita, Vicente, a Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Que además de ser un junior cuyo único talento es realmente tratar de comprar las novedades a precio de ganga, pues también es un explotador y también es un golpista. Recordemos lo que hizo en 2019 junto con otros grandes oligarcas de litio a nivel global, apoyó el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Creo que a nivel global y ya como un asunto ya de nuestra civilización y civilizatorio, pues es ir hacia el colapso, un colapso asegurado, porque por ejemplo el cambio climático ante el modo de producción capitalista pues ya no se puede revertir. Se pueden tomar ciertos paliativos, pero esto pues, por supuesto es totalmente falso y no va a ocurrir absolutamente nada. Ahora bien, de que hay otros modelos, por supuesto, y en la pandemia se ha visto, pues sí los hay. Tenemos el caso cubano, por ejemplo, ¿no? Que creo que la historia de Cuba también, y la historia de Haití, por ejemplo. Hablemos de Haití, que es el caso, digamos, más presente, ¿no? A la par de que estaban orquestando una pseudo protesta en los medios, en las redes, en Haití acababan de matar un presidente a tiros, que tampoco era una perita en dulce, era un acaparador de tierras, ladrón de los pequeños productores, que a través de la agroindustria del cultivo de bananas se había hecho con el país y los Clinton le otorgaron la presidencia a Juvenal Moise. Previamente estaba Michel Martelly y estoy poniendo el ejemplo haitiano porque es el país del continente y el hemisferio occidental más pobre del planeta, pero tiene una de las élites más ricas, que por cierto no vive en Haití, vive al otro lado del Caribe, ya en suelo estadounidense, en Florida, ¿no? Ahí podemos verlo, el capitalismo, lo vulgar y ruin que es, como un país con la riqueza de Haití, porque tiene muchísima riqueza minera, suelo para la agricultura después de haber deforestado toda la isla, como un país que tiene esta pobreza tan abominable, puede tener alguna de las élites más ricas del planeta, y es precisamente a través del capitalismo y el proteccionismo que brinda Estados Unidos este tipo de delincuentes. Quien tiene una de las concesiones mineras a perpetuidad para la explotación de oro en Haití es el hermano de Hillary Clinton, Tony Rodham. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Eso es el capitalismo, y lamentablemente en la pandemia se ha exacerbado esto, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de Jeff Bezos, el ejemplo de Elon Musk, o por ejemplo el ejemplo de Amancio Ortega, hablando del caso español, ¿no? Porque a fin de cuentas la prensa también son cabilderos y son representantes de estos oligarcas, en este caso textilero, ¿no? Ellos siguen ganando todo, millones y millones de dólares, ¿no? Miles de millones de dólares en países donde prácticamente pues la gente no gana menos de $1 al día, inclusive niños, ¿no? Llámese Bangladesh, llámese la India, llámese Haití, donde están los más grandes polígonos industriales, textileros, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuevamente volvemos a la coyuntura mexicana, ¿no? Eso ven los españoles, que podría estar en riesgo ante las cada vez mayores declaraciones del gobierno mexicano en que la soberanía mexicana se debe de respetar. O respetan y cumplen los derechos de los trabajadores, no nada más son mano de obra barata, inacabable, o se largan de este país. Y eso es lo más interesante, ¿no? Porque pues, México también es una potencia maquiladora, textilera, ¿no? Lamentablemente en el norte del país las condiciones siguen siendo pues, muy miserables, ¿no? Y eso es lo que representan los grandes gobiernos como España, que a fin de cuentas lo privado y lo público no se puede separar. Y eso es lo que quiere, ¿no? Mano de obra barata, recursos inagotables, llámese gas natural, incluso el aire, quitándole justamente tierras a los pueblos para construir sus parques eólicos. Eso representa España, cadenas de hoteles que privatizan playas en México, etcétera. Eso ha sido España en los últimos 90 años, ¿no? Y no nada más españoles en la metrópoli, en la península ibérica, ¿no? Sino también en ultramar, en sus excolonias americanas, porque también empresarios de ascendencia española en México, por ejemplo, los Vázquez Raña, pues ese colectivo ha sido monstruoso y también fue la conexión con el franquismo en España, ¿no? Entonces, eso es el capitalismo en pandemia, un sistema brutal y que es más difícil de percibir porque todo el mundo está concentrado en lo que ocurre con la pandemia, pero atrás el imperialismo, el capitalismo, pues siguen moviendo la máquina y es una magia que nos va a llevar a todos a la destrucción, no solamente a la especie humana, sino a todas las especies que conviven en este planeta con nosotros. Qué interesante lo que menciona Cristian, Joaquín.
y lo pregunto en el contexto de la otra mesa que seguramente escuchaban con Renata Turrent y Marcelino Gómez Brenes, porque yo preguntaba de dónde salen los más ricos de México y cómo es que se habla de una clase media aspiracionista y si realmente en México se puede aspirar a llegar a tener, solo como ejemplo, un Vicente Serrano, nieto de un albañil, puede aspirar a llegar a tener lo que tiene Salinas Pliego. ¿Cómo es que funciona esto, ¿no? Y me parecía muy interesante el tema y bueno, pues por eso lo planteo, Joaquín. Es una pregunta interesante y sí escuché a mis compañeros y efectivamente, si uno nace de cierto estrato social hacia arriba, hay muchas más posibilidades de mantenerse en ese estrato social que de alguien que nace en un estrato social bajo a subir. México no viene de una sociedad propiamente feudal, viene de una sociedad de castas, en donde el lugar en donde uno nace es el lugar en donde uno va a morir. Y también esto viene aparejado con una serie de discursos que justifican esa condición de casta. Todavía cuando pasaban las películas de la Edad de Oro, podíamos ver este tipo de discursos, el orgullo de ser pobre, de nacer pobre y probablemente de morir pobre. Viene entonces a este tipo de sociedades un discurso, como bien dices, aspiracionista, que de alguna manera da cierto aliento a un anhelo de movilidad social, pero también tiene un problema, y el problema que tiene que ver, y me parece, tiene que ver con el tema de la educación que mencionaban también en el panel anterior. Se creó un estilo, una ideología de aspiración que viene de pulmones, un anhelo en el que se va el aliento de uno y que no lo deja de alguna manera respirar. Este tipo de forma no incluye una educación social, es decir, no incluye al otro, sino que la visión es incluso pasarle por encima para sobresalir uno. Es completamente individualista y ve el asunto de la movilidad social como un asunto individual, de movilidad individual. Y para poner un contraste, la sociedad japonesa cree que debe ayudar a su jefe y ayudarse a sí mismo para que todos en bloque suban. Pero esto, por supuesto, también hay una cualidad aspiracionista en donde no es nada más tener, sino que el otro no tenga. Es una cualidad también excluyente. Y de alguna manera, juntándolo con tu pregunta anterior, en un mundo post-pandemia, en un capitalismo post-pandemia, hay dos tipos de visiones. Una que aún sigue siendo excluyente. Por ejemplo, de acuerdo con las vacunas, si tú tienes cierta vacuna, puedes pasar esta frontera, si no, no. Y esta vacuna viene, claro, ligada a una empresa. Tienes que comprar cierto producto en particular para pasar una frontera o para recibir cierto servicio. Y hay otro tipo de visión, por suerte, una visión colectiva que trata de cortar sus pérdidas, mirar hacia adentro y tratar de crecer en la medida de lo posible en los lugares en donde todavía existe espacio de crecimiento. Y creo, por suerte, que México se dirige más hacia esta nueva ideología cooperativa y no tanto una aspiracionista que busca aplastar a los demás. ¿Por qué no cerramos con una última reflexión? Por cierto, antes de que se vayan, invitarlos para que sean más continuas estas pláticas, estas conversaciones que creo que benefician a la audiencia de Sin Censura en la medida de sus posibilidades. Tenía mucho sin verlos a los dos. Ya me pegó un coscorrón la productora, Meme Yamel, así que creo que hacen falta cada vez en más espacios voces como las de ustedes, Cristian, Joaquín. Y bueno, pues una reflexión para cerrar, Cristian. Pues justo, creo que a veces no es que los astros se alineen, ¿no? Pero precisamente hay que reconocer que cuando se trata de una ofensiva no nada más es contra México, no nada más es contra Cuba, no nada más contra Venezuela, etcétera, todos los países que resisten de alguna u otra manera en la medida de sus posibilidades al imperialismo y al capitalismo, no solo estadounidense, porque de pronto que nuevamente surja un imperialismo español, tratar de recuperar ciertos privilegios que perdieron hace 200 años, pues llama la atención, ¿no? Llama la atención esta
este show desfachatado de este personaje, Alberto Peláez, en la mañanera. Y lo repito, no es una disculpa al gobierno de México, deben de ofrecer una disculpa, un documento, algo con respecto a un resentimiento que se ha acumulado durante 5 siglos, que es la destrucción de distintos estilos de vida, no solamente en suelo mesoamericano o asisamericano, también en Latinoamérica, en el Caribe, el pueblo filipino, los negros esclavizados, porque no nada más deberían ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de lo que hoy es México, sino también a los pueblos afromexicanos, que también son de alguna u otra manera originarios de este país, ¿no? Y juntándolo ya con la época contemporánea, pues es eso, todavía una visión totalmente colonial, eurocéntrica, de supremacía y de pisotear al otro. Y creo que si se van concatenando todas las preguntas, todos los comentarios que hicimos en esa transmisión, es cómo las potencias europeas o Estados Unidos aún nos ven pues, desde arriba y con un sentido humillante y deplorable hacia nosotros. Y me refiero a todos los pueblos de América Latina y en general a todo el mundo en vías de desarrollo, ¿no? Es lamentable que esto ocurra, pero creo yo que por lo menos el primer paso es tener algún gobierno decente que por lo menos defienda los intereses soberanos. Sabemos que no estamos fuera del capitalismo en México, pero por lo menos que se vaya en contra de una red de depredación global encabezada primeramente por Estados Unidos y en segundo lugar por las potencias subordinadas, llámese España o los países europeos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con Joaco y contigo, Vicente. Gracias. Joaco, ¿cómo cierras tú? Bueno, suscribo lo que dice Cristian, por supuesto. También quiero decir, así como alguna especie de paréntesis, la OCDE tiene un recurso para juzgar a todos los empresarios que hayan cometido delitos en otro país, ayudados por funcionarios o por empresarios locales. Entonces, quizá la pregunta del periodista español suplicante tenga que ver un poco con esto. No es nada más cortar nuestras pérdidas, sino que sí se puede perseguir a los que han dañado al pueblo de México y a nuestra soberanía y cobrarles las cuentas. Es una cosa que no solo se puede hacer, se debe hacer. Y pues eso, también quiero decir que Cristian es @exosapiens en Twitter y me parece que también en YouTube. Yo soy @Joaco_org en Twitter. En YouTube estoy con la Cuarta República en Incorruptibles con el maestro Daniel Marmolejo. Y reitero lo que dijo Cristian, es un gusto estar aquí contigo, Vicente. Un saludo a Meme Yamel atrás de cámaras y esperamos que se repita más seguido. Claro que sí, y por favor, que el abrazo, el reconocimiento sea extensivo, por favor, al buen Daniel Marmolejo, ahí en 4A República. Apoyemos las voces independientes, las voces jóvenes, las voces que no tienen que andar lloriqueando para que se proteja a tal o cual empresa. Entendió el que entendió. Mi querido Cristian, mi querido Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues mesa de lujo aquí en Sin Censura.